Muchas gracias por la amable presentación. Vamos a platicar un poquito acerca de depresión y ansiedad en la población infantil, presentando también algunas estadísticas a nivel mundial y algunas cuestiones prácticas. Y al final también vamos a hablar del tratamiento y de su relación con ciertos factores del sueño, en particular con la deprivación de sueño. Entonces, esto es en general lo que voy a estar presentando el día de hoy para esta plática. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología mundial, cuál es la epidemiología en México. Un punto muy importante que a mí me parece que hay que tocar siempre que hablamos de depresión y ansiedad en la población infantil y adolescente, con la diferencia con el adulto. En muchas ocasiones, la imagen que nosotros tenemos de depresión y ansiedad en adultos pensamos que es exactamente la misma en el niño y que vamos a ver las mismas cosas cuando en realidad es distinto, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico y el cribado, qué hablamos cuando hablamos de tratamiento y la prevención, las barreras y las recomendaciones, en particular aquí en México, ¿no? Entonces, hablando de la epidemiología mundial, vamos a ver que hay una prevalencia cada vez más alta y en aumento en las últimas décadas y yo diría, ¿no? Y lo que dice la evidencia también es que a partir del 2020, ¿no? Se disparó de manera significativa las tasas de depresión y ansiedad en toda la población, ¿no? Pero en particular en la población infantil y adolescente por lo que significó el aislamiento social alrededor de la pandemia. Y de hecho, en las últimas estadísticas presentadas, por ejemplo, acá en el estado de Nuevo León por parte del gobierno, una de las estadísticas interesantes es que hubo una relación inversa entre la cantidad de diagnósticos de depresión y ansiedad que estábamos haciendo en niños y adolescentes y la cantidad de intentos de suicidio. Los intentos de suicidio disminuyeron en la población infantil y adolescente y lo que la COESAME, la Comisión Estatal de Salud Mental, atribuía a esto, pues era precisamente al hecho de que los niños y los adolescentes estaban aislados o estaban en cuarentena, por así decirlo, y entonces no era tan fácil poder tener intentos de suicidio, pero sí nos queda claro que se dispararon muchísimo los diagnósticos. Vimos lo contrario, ¿no? Lo que pasó en adultos mayores de 30, 40 años, se dispararon tanto los diagnósticos como los intentos de suicidio, ¿no? Otra de las estadísticas importantes, ¿no? Es que entre los 10 y los 19 años, uno de cada siete presenta algún tipo de trastorno mental, ¿no? Lo cual es una carga global muy importante, ¿no? Y esto es en cuanto a diagnósticos, ¿no? Ya hablando de síndromes psiquiátricos específicos que podemos codificar de acuerdo al DSM, al CIE-11 y demás, pero no, si nos vamos más allá y hablamos simplemente de síntomas depresivos, vamos a hablar de que uno de cada cinco niños y adolescentes tiene síntomas depresivos en algún punto, ¿no? Durante esta edad. Este, ya hablando particularmente de la epidemiología en México, ¿no? Las encuestas nacionales y los estudios muestran un aumento de la sintomatología depresiva, como les decía yo, en adolescentes en años recientes, ¿no? Y lo mismo lo confirma la ENSANUD, ¿no? Los incrementos entre 2018 y 2022 con un muy marcado aumento a partir del 2020, ¿no? Aquí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Y es que la variabilidad va a haber, o sea, va a haber una variabilidad muy importante en los registros que tenemos en México. En áreas rurales tenemos un poquito menos de reportes de lo que pudiera estar sucediendo. Hay un subregistro en muchas áreas. Muchos de los, digamos, de los estudios se concentran en grandes áreas metropolitanas, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, etcétera. Y nos hacen falta muchos otros datos. Entonces, si de por sí los datos que tenemos en estas áreas son preocupantes, pues que pensamos que probablemente está subreportado de todos modos y que en realidad es mucho más. Y otra de las cosas a las que nos enfrentamos mucho es que muchas veces los registros, sobre todo de intentos de suicidio, no son los registros más confiables por la manera en la que se recaba la información. Mucha de la información se recaba a través de los servicios de urgencias y ya cuando propiamente está el intento de suicidio se consuma y cuando tenemos un suicidio consumado, los datos que utilizan los gobiernos municipales estatales se recaudan a través del acta de defunción. Entonces tenemos muchos déficits, ¿no? En la manera en la que lo registramos y si yo pudiera decir
decirlo de manera resumida y aterrizada, es que, bueno, si de por sí las estadísticas que estamos viendo están mostrando que se está yendo para arriba todos estos diagnósticos, pues probablemente es muchísimo más de lo que pensamos o de lo que tenemos registrado. Por otra parte, ¿no? También hay que enfatizar, ¿no? Que aquí en México, como en el mundo, ¿no? Tenemos ciertas poblaciones que son un poquito más vulnerables. El sexo femenino es más vulnerable que el sexo masculino y eso lo tenemos claro desde hace años también por los ciclos de vida reproductivos alrededor de la adolescencia. Por un lado, mayor propensión a violencia y otras condiciones que pueden hacer que se disparen más los diagnósticos, ¿no? Pero tenemos muy claro que un pico de psicopatología importante es entre los 15 y los 24 años de edad, ¿no? Entonces, también eso es importante aclarar, a lo mejor no vamos a ver tanto reporte, tanto de depresión y ansiedad como de intentos de suicidio debajo de los 15 años y de repente vemos que se disparan mucho más los diagnósticos a partir de los 15 años. Y esto es en cuanto al Instituto Nacional de Psiquiatría, lo que ha estado reportando, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante, ¿no? Es cómo después del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión es el segundo diagnóstico más importante en los adolescentes. Aquí están reportando, ¿no? En universitarios entre 18 y 19 años, probablemente las tasas se mantienen de esta manera a lo largo de toda la adolescencia. Pero bueno, si ya lo tenemos, la depresión como el segundo trastorno psiquiátrico más importante después del TDA, pues es algo a lo que definitivamente le tenemos que poner atención, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito más acerca de la presentación clínica entre la adolescencia, entre la depresión que se presenta en la infancia y la adolescencia y los adultos, hay un factor muy importante que siempre mencionamos nosotros como psiquiatras. Generalmente al adulto, ¿no? Cuando lo vemos en consulta por depresión, lo vemos un poquito más disfórico, más triste, más ansioso. Al adolescente generalmente lo vemos más irritable. Y esa es una de las barreras muy importantes que tenemos para poder hacer un diagnóstico correcto. Existe esta idea, ¿no? En muchos de los papás, ¿no? Clínicos que no se dedican a salud mental y demás, que el adolescente en general es irritable, ¿no? El adolescente en general es rebelde, es alguien que está constantemente retando los límites. Y si bien sí es cierto, ¿no? Y es una parte de la adolescencia el estar retando esos límites cuando la irritabilidad ya se vuelve muy importante y empieza a presentarse en muchos escenarios, no solo con la familia, sino con la familia, en la escuela, con los amigos, en diferentes áreas, ya tenemos que ponerle el foquito rojo, ¿no? Y tenemos que ver si ese adolescente amerita una evaluación un poquito más profunda para poder evaluarlo y para poder diagnosticarlo de manera correcta. Por otro lado, tenemos las quejas somáticas. Esto también es muy común en esta población, en donde a lo mejor no vamos a ver propiamente la queja directamente a través del estado de ánimo, como les decía yo ahorita, sino más quejas alrededor de padecimientos dolorosos, aumento en la cantidad de cefaleas, dolores lumbares, entre otras cosas. Y aquí yo incluiría también dentro de las quejas somáticas las quejas alrededor del sueño, el sueño no reparador, la sensación de no descansar, la fatiga y demás. Otra parte muy importante es el retraimiento social y los cambios en el rendimiento escolar. Una de los factores más importantes que siempre tratamos de evaluar, ¿no? Y se ve de manera muy constante, sobre todo en los adolescentes, es cómo tras empezar con los síntomas depresivos, ¿no? Empezamos a ver que el rendimiento escolar se va para abajo, ¿no? Entonces empezamos a ver cambios muy significativos en las calificaciones, empezamos a ver más quejas de parte de los maestros y eso es algo que hay que evaluar y estar conscientes. Porque otra vez, al contrario del adulto que nos reporta de manera muy directa él, oye, pues desde que me empecé a sentir así, empecé a batallar un poquito más en el trabajo para concentrarme. A veces el adolescente no lo reporta directamente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de indagar un poquito más en este tipo de cuestiones escolares para estar más seguros de qué es lo que está pasando, ¿no? También en el curso tiene una mayor comorbilidad con ansiedad y las conductas disruptivas y riesgo suicida en adolescentes. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero en sí, ¿no? Esta impulsividad y como hablábamos ahorita de las características del adolescente en general, hacen que los intentos de suicidio puedan darse de manera un poquito más recurrente. Tenemos adolescentes que tienen múltiples intentos, que llegan a urgencias con autolesiones o con otro tipo de sintomatología que es importante evaluar, ¿no? Y
Y también otra cosa muy importante, hay una diferencia entre la eficacia y la seguridad de los fármacos. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo, pero el tratamiento no es exactamente igual que en el adulto y de hecho tenemos un poquito más de restricción en cuanto a qué medicamentos podemos utilizar para la depresión en niños y adolescentes. Eh, ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí sí utilizamos, ¿no? Más que en cualquier otro lugar, ¿no? Los criterios del DSM y el 5, DSM-5 y el C11, ahora DSM-5-TR, y vamos a ajustar las manifestaciones para la edad, ¿no? Y aquí hay algunas escalas validadas, ¿no? La PHQ específicamente para la adolescencia, la CSD, la CDI y demás, que nos van a ayudar, ¿no? Sobre todo en la atención primaria, en los servicios que no son propiamente de salud mental para poder detectarlo. La verdad es que, por ejemplo, una escala como la PHQ está basada prácticamente en los criterios del DSM. A veces es un poquito más práctico y es un poquito más fácil también porque es una escala de autorreporte, ¿no? Entonces, como tenemos esta facilidad de poder aplicarla, por ejemplo, a un adolescente que viene por otra situación a un primer nivel de atención, ¿no? Con la ventaja de que a lo mejor el adolescente no se va a sentir tan cohibido de estarle contestando al clínico y demás. Es una muy buena herramienta y nos sirve también para poder evaluar después cómo va mejorando y cuál es la respuesta al tratamiento. Y aquí quiero hacer énfasis, no siempre, ¿no? Que evaluamos trastornos depresivos en cualquier tipo de población, evaluamos riesgo suicida. Pero en el adolescente se hace particularmente importante por las comorbilidades que podemos llegar a tener o por la manera en la que se pueden llegar a presentar los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tenemos situaciones preocupantes alrededor del adolescente, el bullying, otro tipo de trauma y demás que el adolescente no reporta directamente, ya sea por miedo o por otro tipo de situaciones, y tenemos que entrar nosotros como clínicos a preguntarlo de manera muy directa, porque si no lo preguntamos de manera directa y si no hacemos el énfasis aquí en el consultorio de poder aterrizarlo y de poder preguntárselo, probablemente él no va a venir, él o ella no va a venir directamente con nosotros a reportarlo, ¿no? Y el consumo de sustancias y en particular el TDA, ¿no? Son dos tipos de padecimientos en el adolescente que también van a hacer más fácil que se pueda dar un intento de suicidio y finalmente un suicidio consumado. Hablando en particular, ¿no? Ya de trastornos del sueño, pues vamos a ver ahorita cómo es que se puede relacionar en particular la deprivación de sueño en general con mayores intentos de suicidio, ¿no? Ese es un estudio muy importante, ¿no? Que es el TASA, el Treatment of Adolescent Suicide Attempts. Es un estudio fundamental en psiquiatría, de donde sacamos una muy buena parte de los predictores que utilizamos hoy en día para tratar de evaluar, ¿no? Adolescentes. Una de las cosas que reporta el estudio, ¿no? Es que la ideación suicida crónica, la menor cohesión familiar, el mayor número de intentos de suicidio con mayor letalidad y la historia de abuso sexual previa es algo que va a predecir de manera muy consistente a aquellos adolescentes que van a intentar más y van a consumar más intentos de suicidio. Esto es fundamental, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también cuando hablemos de las barreras, ¿no? Y de los retos que tenemos para aplicar y directamente con los niños y con los adolescentes, pues siempre tenemos que evaluar a la familia en conjunto, ¿no? Siempre tenemos que ver esta cuestión familiar, tenemos que preguntar directamente este historial de trauma, este historial de abuso sexual, porque tenemos que cuidar mucho todos estos aspectos si queremos tener un tratamiento exitoso. Pasando ya directamente al tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día para poder tratar la depresión y la ansiedad en la población infantil y adolescente? Pues de primera línea, ¿no? La terapia cognitivo-conductual va a ser la que más evidencia tiene, ¿no? La tenemos que adaptar dependiendo del caso del paciente, ¿no? Y también tenemos la terapia interpersonal para adolescentes. En general, las terapias interpersonales, pues son terapias que
se basan un poquito más en teoría psicodinámica y que se han ido adaptando para diferentes tipos de población. En este caso en particular, generalmente son también terapias más estructuradas y con una duración determinada. También la terapia cognitivo-conductual suele tener una duración de 8 a 12 meses, la terapia interpersonal dependiendo de la corriente de 16 a 30 sesiones y lo tratamos de adaptar, ¿no? Aquí es muy importante también el expertise, ¿no? Del terapeuta con el que se está llegando de buenas a primeras. Pero tratando de ampliar un poquito más la intervención hacia diferentes niveles de atención, hacia diferentes médicos de diferentes especialidades y demás, y tratando de ver cómo es que todos podemos contribuir un poquito a disminuir el problema y a detectarlo a tiempo. Aquí se hacen particularmente importantes las intervenciones psicosociales en la escuela y en la familia. Entonces, una parte muy importante es tratar de tener programas de psicoeducación y de detección en las escuelas, tratar de psicoeducar a maestros, directivos, para poder tener programas de prevención escolar, para poder detectar y que sean ellos también los que muchas veces nos deriven a los pacientes y que los detecten y que no nos pongan barreras también en cuanto a la estigmatización, ¿no? De los trastornos de salud mental, porque eso lo único que hace es retrasar el tratamiento y retrasar el que les podamos ayudar de manera adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces cuando podemos hacer buen equipo con los maestros en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, vemos que al niño y al adolescente le va muchísimo mejor que aquellos con los que no podemos trabajar directamente, ¿no? Generalmente la historia, o al menos lo que nosotros vemos aquí en las instituciones, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el hospital universitario y demás en Monterrey, es el adolescente llega más, ¿no? Por su propia cuenta o traído por los padres, y después nosotros hacemos la conexión con el maestro o con la institución académica. No es lo ideal sería que pudiera haber una comunicación constante y bidireccional entre ambas instituciones, pero bueno, hoy en día seguimos tratando de trabajar y empujar para esto. El entrenamiento en habilidades parentales puede ser un poquito más factible y más aterrizado en niños pequeños, ¿no? Para tratar de fomentar buenas habilidades y tratar de ayudar a los padres a identificar conductas que pudieran ser problemáticas y también derivar a sus hijos hacia programas de salud mental. En cuanto a la farmacoterapia, vamos a ver que las guías en general recomiendan más o menos lo mismo que en adultos en el sentido de generalmente hablamos de que un trastorno depresivo mayor leve, la primera recomendación no va a ser medicamento, no va a ser farmacoterapia, va a ser psicoterapia. Ya cuando nos enfrentamos a un trastorno depresivo mayor moderado o severo, la recomendación es empezar con algún antidepresivo, en particular inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. De todos modos, ¿no? Y esto es algo muy importante de comunicarle a las familias y a los pacientes, es que lo que tiene mayor evidencia o la evidencia más robusta en la mayor parte de los estudios es la combinación de ambas intervenciones, la combinación de ya sea un antidepresivo de cualquier tipo, o hablando, por ejemplo, de adultos, más una psicoterapia basada en evidencia que nos pueda ayudar a atacar por ambos lados el problema, ¿no? En particular en la población infantil y adolescente vamos a ver que la fluoxetina es el antidepresivo con más evidencia y con mayor eficacia, ¿no? Aquí hay que evaluar los riesgos y monitorizar el suicidio emergente. Si ustedes ven, ¿no? Desde los noventas prácticamente, eh, hay un black box warning, ¿no? En los antidepresivos en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se habla, ¿no? De que sobre todo al principio del tratamiento pueden aumentar, ¿no? El riesgo suicida. Esto se debe a diferentes situaciones, pero probablemente una de las más importantes es que antes de mejorar el ánimo depresivo, antes de mejorar el estado depresivo del paciente, la anedonia y demás, generalmente el antidepresivo empieza a mejorar otras esferas. Entonces empezamos a mejorar la energía, empezamos a mejorar la claridad del pensamiento de nuestro paciente y demás. Y si es un paciente que pues estaba fatigado, que tenía poca energía, que no tenía mucha claridad de pensamiento, yo empiezo a mejorar eso, pero no le mejoro todavía, ¿no? Su ánimo depresivo, pues pudiera, ¿no? Intentarlo con más facilidad. Si hay reportes de que directamente el antidepresivo también puede aumentar en sí la ideación suicida, y esto es particularmente importante, sobre todo las primeras 2 semanas de tratamiento, ¿no? Entonces,
Uno de los planes más importantes a hacer siempre que nosotros vamos a empezar un tratamiento farmacológico en niños y adolescentes es sentarnos directamente con los papás e informarles acerca del riesgo y de la importancia, sobre todo en esas primeras 2 semanas de tratamiento, de tratar de estar al pendiente, de monitorizar diferentes síntomas, comportamientos extraños, tratar de cuidar la seguridad del paciente ante otra cosa y llevarlo a servicios de urgencias en caso de que se llegue a presentar alguna conducta problemática. En niños más pequeños, ¿no? Vamos a tratar de limitar el uso de fármacos. ¿A qué me refiero con niños pequeños debajo de 10 años, ¿no? Ahí tratamos de evitarlo lo más posible y preferimos utilizar la psicoterapia. En esta población yo diría que es particularmente importante también el uso de intervenciones familiares, psicoterapia familiar para tratar de ayudar en las diferentes dinámicas que pudieran estar promoviendo, ¿no? Los síntomas. Como les mostraba yo ahorita en este estudio de intentos de suicidio en adolescentes, la menor cohesión familiar definitivamente es un predictor importante y modificable, ¿no? Algo que nosotros como clínicos podemos modificar y que les podemos ayudar mucho a nuestros pacientes y a las familias. En caso de no contar con la expertise directamente de psicoterapia de familia, pues referir a un clínico que tenga esa expertise, ¿no? Y el seguimiento cercano, como les decía yo ahorita, son las 4 o 2 semanas con el pico más importante o el riesgo más importante de efectos adversos las primeras 2 semanas. Aquí, estas primeras 4 a 12 semanas se recomienda en casi todos los niveles de atención tener un seguimiento, si se puede, semanal, si no quincenal, y de ahí ir tomando decisiones con respecto a qué es lo que se hace, ¿no? Cambiar dosis, suspender el tratamiento en caso de efectos adversos severos. También vemos que en algunas ocasiones, por ejemplo, adultos no nos reportan tanta hipersomnia con antidepresivos y los adolescentes sí un poquito más. Entonces, monitorizar, cambiar horarios y demás es fundamental también para un buen apego al tratamiento. Hablando particularmente con la prevención y los retos en México, una de las barreras más importantes que tenemos, pues es el estigma, definitivamente. Y algo que yo siempre platico también con mis pacientes es que, bueno, evidentemente yo como psiquiatra me gustaría decir que ya no existe ningún estigma con respecto a estos diagnósticos, pero vemos que sí es muy común, ¿no? Y al adolescente y al niño que tiene algún problema de salud mental, generalmente se le estigmatiza aún más que al adulto, ¿no? Se les estigmatiza como flojos, como personas que no quieren hacer nada, que no quieren trabajar, sus problemas en la escuela se tienden a ver más como falta de inteligencia que como tal un problema de salud mental. Entonces, aquí es muy importante tratar de quitar el estigma y como les digo, inclusive en muchas ocasiones como clínicos lo vemos, ¿no? O sea, vemos a otros clínicos que aumentan el estigma. Precisamente ayer me tocaba ver un adolescente, ¿no? De 17 años, no propiamente con depresión, ¿no? Pero sí con un trastorno de fase retrasada de sueño, una entidad clínica muy reconocida que ya había ido con 2 clínicos anteriormente y su respuesta había sido literalmente y con estas palabras, es flojo, ¿no? Es flojo y todo su problema es que es flojo y bueno, eso nada más retrasa más el tratamiento, eso nada más retrasa más que les podamos ayudar. Y si eso pasa con un trastorno como el de fase retrasada, pasa 10, 20 veces más con depresión, con ansiedad y con otro tipo de problemas de salud mental, ¿no? La falta de acceso a servicios especializados, generalmente psiquiatría, ¿no? Y psiquiatría infantil y de la adolescencia están organizados en algunos hospitales del tercer nivel solamente, entonces es difícil para muchos pacientes poder acceder a eso, ¿no? Inclusive tenemos reportes de algunos estados de la República en donde ningún hospital tiene servicios especializados de salud mental en niños y adolescentes. Y por último, como les mencionaba ahorita, la otra barrera muy importante son los recursos insuficientes en primarias y escuelas. Y esto por la falta de psicoeducación hacia el personal, otra vez por el estigma, por la falta de especialistas que quieran hacer ese trabajo como tal, pero definitivamente una de las áreas que debemos de atacar es tratar de ayudar a que en las escuelas se pueda detectar mejor, ¿no? Y es algo que vemos, por ejemplo, mucho con TDA, ¿no? El niño hombre con TDA que suele tener este subtipo hiperactivo, se le detecta más fácilmente porque suele ser problemático, se le manda con el psicólogo, se le manda con el psiquiatra infantil, con el neurólogo y tiene su tratamiento, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de la niña mujer, por así decirlo, que
suele tener un subtipo más inatento, no suele tener tanta hiperactividad y se retrasa muchísimo su tratamiento. Muchos de los maestros y de los psicólogos en las escuelas no lo detectan como tal, no lo envían y son las niñas o las adolescentes que luego vemos a los 15 y 16 años con mucha ansiedad, con bajo rendimiento escolar y que en realidad a lo mejor si se hubiera podido detectar el déficit de atención 5 o 10 años antes, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y vuelvo a lo mismo, aquí estoy hablando de TDA, ¿no? Que es algo que tiene mucha visibilidad, que en muchas ocasiones lo vemos mucho en redes sociales, depresión y ansiedad suele tener un poquito menos de visibilidad en ese sentido, entonces nuestros esfuerzos deben ser el doble, ¿no? Y aquí eso me lleva a la prevención como tal, ¿no? Aquí ya debemos de buscar tener programas escolares de promoción de salud mental, de detección temprana, la capacitación docente, ¿no? Entonces, esto es súper importante para poder llegar a diagnósticos tempranos y un diagnóstico temprano también es un tratamiento que podemos instaurar de manera muchísimo más eficaz. Y aquí me quiero dirigir tantito a este estudio, ¿no? De la deprivación de sueño y el riesgo suicida en adolescentes. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Lo que a mí me pareció muy importante y muy interesante de este estudio es que cuando analizamos todas las variables, ¿no? Y vemos todo esto que son, yo sé que se ve un poquito cargada la tabla, pero quiero hacer énfasis en tres cosas en particular. El odds ratio, ¿no? Este riesgo relativo de presentar intentos de suicidio, lo vamos a ver particularmente marcado con tres variables. Una sería el bullying, ¿no? Si sí hay bullying, esto aumenta 4 veces prácticamente los intentos de suicidio, la consideración del suicidio, el hacer un plan suicida, el tener un intento de suicidio, aunque fuera no letal, ¿no? El trauma, ¿no? Es probablemente los más importantes. Si ven aquí se eleva hasta 5 veces el riesgo, casi seis, ¿no? En el caso de intentos de suicidio que pudieran hacer daño. Y el otro, no muy importante porque se eleva 2 veces el riesgo, es la deprivación de sueño, la duración de sueño. Y se decía en la ponencia anterior, ¿no? Menos, creo que ahí se hablaba de menos de 6 horas, ¿no? En este estudio en particular hablan de menos de 8 horas. Probablemente si hiciéramos más fino el análisis con estos datos y lo restringiéramos por menos tiempo, nos daría que menos de 6 horas de sueño puede aumentar muchísimo más el riesgo suicida, ¿no? Pero aquí en particular en adolescentes, no menos de 8 horas de sueño ya aumentó al doble el riesgo de un intento de suicidio en el adolescente. Y probablemente esa también es una de las estrategias de prevención y detección que podemos tener más a la mano, ¿no? O sea, el monitorear a través de los padres y a través de otras herramientas la duración del sueño y como tal, ¿no? Poder detectar adolescentes que están durmiendo menos, niños que están durmiendo menos y que por lo tanto requieren nuestra atención de manera un poquito más prioritaria. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas al final de todo esto, no? Cribar en consultas pediátricas y en la escuela con herramientas breves. Ahorita yo les decía el PHQ, está el PHQ-9A, ¿no? El PHQ-2. PHQ-2 en realidad son dos preguntas muy fáciles, ¿no? Pero bueno, pueden no buscar como tal la herramienta y es una herramienta bastante fácil de poder poner. Y entonces con estas herramientas breves poder detectar, ¿no? Aquella población que está un poquito más en riesgo. Aquí yo agregaría, ¿no? Ya que estamos hablando de la problemática de privación de sueño, poder detectar, ¿no? Aquellos niños y adolescentes con fatiga, con hipersomnia, que están durmiendo menos, que están teniendo todos estos problemas. Y entonces eso llegaría al segundo punto, que es implementar rutas claras de derivación y planes de seguridad suicida. Este probablemente es uno de los problemas que a nivel, digámoslo, clínico nos enfrentamos más, porque como les digo, los servicios de salud mental y en particularmente los servicios de salud mental para niños y adolescentes son escasos. Entonces a veces es difícil el poder derivar desde, digámoslo, una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia ¿no? un servicio de psiquiatría, la ruta no siempre es muy clara y muchos clínicos no siempre tienen clara cuál es esa ruta, ¿no? Entonces, nosotros como clínicos y sobre todo si trabajamos en instituciones, tratar de hacerlo de la manera más simple para tratar de poner la menor cantidad de barreras. Y lo siguiente es, dentro de toda esta psicoeducación y todo esto que se está proponiendo, tener planes de seguridad suicida, es decir, tener claro el qué se debe hacer tanto como padre, como maestro, como clínico en las diferentes áreas para poder, ¿no? Poner a salvo a un adolescente o a un niño que tiene algún tipo de ideación suicida, ¿no? Eh,
Hay que priorizar la terapia basada en evidencia para adolescentes y considerar el uso de medicamentos. Si es algo que se puede hacer inclusive desde el primer o segundo nivel de atención, empezar la fluoxetina es un medicamento relativamente fácil de utilizar, pero como les decía yo ahorita, tratar de priorizar mucho, no la seguridad, ¿no? Tratar de dar una buena psicoeducación, informar a los padres de los potenciales riesgos y efectos adversos, monitorizar la seguridad las primeras 2 semanas de tratamiento, estar en contacto constante con la familia, todo eso es sumamente importante. La realidad no es que afortunadamente aquí en México no tenemos tanta barrera, por ejemplo, para conseguir la fluoxetina desde el punto de vista económico y pragmático. Fácilmente se consigue en la mayor parte de las farmacias. Es un medicamento muy accesible también desde el punto de vista de precios. No hay fluoxetinas genéricas que en algunas farmacias y en algunos lugares pueden llegar a costar 80, 90 pesos. Entonces, en sí, el acceso al fármaco es fácil, ¿no? Lo complicado puede ser tener todas estas consideraciones para que el adolescente o el niño esté seguro, ¿no? Y como les decía ahorita, involucrar a la familia y coordinar con educación. Hay que tener consideraciones éticas y legales también, ¿no? O sea, como les decía, siempre una de las preguntas más importantes cuando estamos sobre todo evaluando a un niño o un adolescente es, bueno, ¿cómo puedo mantener la confidencialidad? Porque si yo rompo esa confidencialidad, evidentemente es más probable que ese adolescente pues ya no quiera venir conmigo como clínico, que ya no confía en mí, que no me quiera decir todo. Pero por otro lado, ¿no? Siempre tenemos que también poner primero la seguridad, ¿no? Entonces, ante señales claras de riesgo suicida, no tenemos que intervenir de manera clara con el adolescente y con la familia. Y se le tiene que hacer la aclaración desde el punto de vista ético y legal al adolescente que todo lo demás que nos pueda llegar a platicar es confidencial, que eso no tiene por qué platicarse fuera del consultorio, pero que en particular el riesgo que tiene de hacerse daño sí, y que sí es algo que tenemos que informar a la familia. Tratar de hacerlo siempre con el adolescente presente, tratar de estar en el consultorio con toda la familia y no hacer este tipo de intervenciones en donde sacamos al adolescente y nos quedamos solos con los papás es para mí fundamental para poder fomentar, ¿no? La confianza en el proceso y para poder ayudarle de la mejor manera. Y pues de todos modos, ¿no? Siempre en pacientes menores de edad, ¿no? Pues necesitamos el consentimiento y la participación de los padres. No podemos recetar un medicamento sin el consentimiento, no explícito de ellos. Tenemos siempre que informar acerca de todo. Y aunque el adolescente pudiera llegar por su cuenta en algunas ocasiones o pedir el tratamiento por su cuenta, necesitamos explícitamente ese consentimiento para poder recetar el medicamento. Finalmente, ya para terminar la presentación, ¿no? La depresión en niños y adolescentes es un desafío prioritario en salud pública. Y si ustedes también buscan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que la depresión en general en toda la población ya se ha convertido en la primera causa de discapacidad. Y como cualquier otra causa de discapacidad, no es lo mismo empezar con algo que me incapacita a los 35 años, ¿no? Que empezar con eso que me incapacita a los 12. Tiene muchísimos más impactos en su desarrollo, en su educación, en su calidad de vida a largo plazo, sus relaciones interpersonales, ¿no? Casi todos los casos son tratables y se identifican tempranamente y por eso tanto mi énfasis durante la presentación de que uno de los trabajos que más tenemos que hacer es el de educación. Educación hacia padres, educación hacia maestros, educación hacia instituciones y tener un acceso claro al tratamiento, ¿no? Es fundamental fortalecer los sistemas de salud mental escolar y comunitaria, tratar de crear estas redes en donde pueda estar participando el médico de primer nivel, el maestro, el especialista, el pediatra y demás, y todos juntos para poder tratar de disminuir muchísimo más el riesgo de que, sobre todo, de suicidio, ¿no? Y la evidencia muestra que las intervenciones psicosociales tempranas reducen la cronicidad, también la deserción escolar y el riesgo suicida, ¿no? Y el abordaje integral, como mencionaba yo ahorita, es prioritario y es importante en todos nuestros pacientes, en adultos también, en adultos mayores, pero particularmente en la población infantil y adolescente va a tomar un rol muy importante el no tratar de aislarlo, ¿no? El no tener, como les decía yo ahorita, por ejemplo, esta consulta en donde viene el adolescente, yo le doy fluoxetina y me olvido de hablar con la familia, ¿no? Y me olvido de psicoeducar a los padres y me olvido de tener el contacto con las escuelas para tener ese seguimiento. Entonces, esa parte es muy importante. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.